Hola amigos, el tema que vamos a ver hoy es derivación implícita. Alguien me lo había sugerido, una exalumna, entonces pues lo voy a explicar. Antes que nada, pues la derivación implícita se hace porque a veces las funciones, eh, por ejemplo, funciones de dos variables x y y, no se pueden despejar fácilmente. Entonces lo que uno hace es derivar implícitamente, puesto que, como les había dicho, son difíciles de despejar las funciones o las variables en un tipo de igualdad o en un tipo de función. La función entonces está distribuida a todas las variables por todo lado. El primer caso que yo voy a ver es x cuadrado más y cuadrado igual a menos 29. Este sí es fácil de despejar. Aquí yo puedo despejar tanto la x como la y. Por lo general se pide que se despeje la y. Ahora, nosotros en ese caso lo va a hacer la derivada implícitamente y luego la va a hacer explícitamente y vamos a probar que ambas dan lo mismo. Ya después de que haya explicado esto, pues haré otro video sobre diferentes ejercicios de derivación implícita. Bueno, comencemos con la derivación implícita como tal. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, tenemos aquí la función x cuadrado más y cuadrado igual a menos 29. Hacemos la derivada. Entonces la derivada de x a la 2, recuerden, es bajo este 2 y a este 2 le resto 1 y aquí me queda el 1. Aquí se medio alcanza a ver un 1 que lo puse en rojo porque en realidad si uno no la anota, significa que x está elevado a la 1. Más, ahora hago la derivada de y, es igual a x. Bajo el 2 y a este 2 le resto 1. 2 menos 1 da este 1. Entonces queda 2y a la 1. Como estoy derivando con respecto a y, vamos a hacer con respecto a x, entonces la derivada de y con respecto a x, entonces después de hacer ese paso, pongo de y de x. Entonces no olviden, si yo estoy derivando y con respecto a x, entonces en las x queda la derivación normal y cada vez que derive la y, debo colocar de y de x o y', que hay otros ejemplos. Igual, y la derivada de una constante, que en este caso es menos 29, es 0. Luego procedemos a hacer el despeje. Entonces, en el despeje, nosotros miramos que este 2x está con signo positivo o está sumando a esta expresión, entonces pasa a restar. Y si vemos acá, este 2y está multiplicando este diferencial, esta derivada de y con respecto a x, entonces pasa a dividir. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos simplificar el 2 y el 2, por lo tanto queda el menos, queda la x y queda la y. Entonces la derivada de y con respecto a x es menos x sobre y. Entonces aquí ya quedaría la respuesta. Ahora comparémoslo o derivando pues explícitamente, que significa derivar, despejar la variable, en este caso y, vamos a hacer la derivada de y con respecto a x. Aquí en este caso entonces nosotros lo que debemos hacer es hacer primero el despeje. Entonces este x cuadrado está sumando esta expresión, pasa al otro lado a restar. Y la manera de quitar este cuadrado es con una raíz, ¿de acuerdo? Entonces queda menos 29 menos x al cuadrado, todo eso dentro de raíz cuadrada. Aquí pongo en rojo y medio se alcanza a ver 2, más sin embargo, pues si no noto el 2 ya se entiende que es raíz cuadrada o raíz segunda. Y para poderla derivar es mucho mejor volverla a reescribir, y igual, y a esto que está por dentro, la cantidad subradical, queda igual, y este raíz cuadrada queda elevado a la 1 medio. Entonces este 2 es el denominador de este exponente, y queda a la 1 porque en sí toda esta expresión está elevada a la 1. Ojo, no confundir, ¿no? X está elevado a la 2, y toda la expresión está elevada a la 1, por eso va un 1. Ahora sí vamos a poder derivar. No sin antes mencionar que yo decidí tomar de esta función la parte positiva. Recuerden que puede ser más o menos x, ¿no? Más o menos x. Parecería importante que anotemos eso. Entonces aquí sería más o menos x. ¿Cuál decidí tomar yo? La parte positiva, pero pues si hubiese tomado la negativa también se puede. Bueno, derivo y con respecto a x. ¿Qué hago? Esto ya es regla de la cadena.
¿Cómo es la regla de la cadena? Imagino que esto es una variable, todo esto es una variable que sería de este tipo. Vamos así como para que nos ayudemos aquí nosotros. Supongamos que todo esto es una variable. Entonces, ¿qué hago? A esa variable le aplico la derivada normal, que sería bajo el 1/2, y luego a esto le resto 1. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, bajo el 1/2, esta cantidad queda igual, y a este 1 le resto 1/2. Entonces, al 1/2 le resto 1. Entonces, a este 1/2 le resto 1. 1/2 menos 1 da menos 1/2. Y luego, ¿qué hago? Derivo esta expresión. Entonces, la derivada de menos 29 es 0, por lo tanto, pues no la anoto, por la derivada de este x a la 2, que sería bajo el 2, entonces queda menos 2x, y a este 2 le resto 1, queda 1. Entonces aquí quedaría menos 2x. Si quieren, aquí se puede poner el 1. Y ahí entonces vemos que queda la 1, pero a no anotarlo da lo mismo. Después de eso, pues ya es simplemente un arreglo. El arreglo consiste en que puedo multiplicar este 1 por... multiplico numeradores, mejor dicho. Entonces, 1 por menos 2x da menos 2x. Por propiedades de potencia, toda esta expresión, de las potencias, toda esta expresión está elevada a la menos 1/2. Entonces, si yo la bajo, queda a la 1/2 positivo. Queda al lado del 2, porque el 2 está abajo. Entonces aquí está en el numerador, la bajo, queda en el denominador, y al hacer eso, queda este exponente positivo. Esa es una propiedad de las potencias, de los exponentes. Que si yo tengo algo y está en el numerador y lo paso al denominador, y si está en el denominador y lo paso al numerador, el exponente, el signo del exponente cambia. En este caso estaba en el numerador, lo bajé en el denominador y quedó negativo, positivo. Simplifico el 2 con el 2, como ustedes pueden darse cuenta, este 2 se simplifica con este 2, queda el menos x arriba, y abajo pues queda lo que no eliminé, lo que no simplifiqué, que en este caso sería el menos 29, menos x a la 2, todo elevado a la 1/2. Observen una cosa, menos x es menos x, y esta expresión que ustedes ven aquí es exactamente esta expresión que ven acá, ¿sí? Entonces yo podría decir que eso es y. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿no? Aquí se puede y es igual a menos 29 menos x a la 2, todo elevado a la 1/2. ¿Y qué ocurre? Que estas dos expresiones son iguales. Entonces, digamos que ahí acabamos de ver la derivación implícita, que da lo mismo por cualquiera de los dos valores, sino que hay expresiones donde yo no puedo despejar la función, no puedo dejarlo, la expresión en función de alguna variable. Entonces lo que debo hacer es pues derivar de esta manera, como lo mostré acá. Bien, entonces en otro video haremos otros ejercicios sobre derivación implícita. No olviden que para aprender todos los temas de matemáticas deben practicar, eso es fundamental. Cualquier otro tema pues lo pueden poner en el canal, y pues en lo posible trataré de complacerlos.